Buenas tardes, amigos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Carla Díaz, este es el canal Investigando la Historia y estoy en compañía de una pareja maravillosa, de unos expertos, unos investigadores, unos académicos. Ella es Wanda de Carballo y él es el profe Joseph Arias. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Encantados Carla. de estar aquí. Sí, Encantados súper contentos, de verdad. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo los conocí a ustedes a través de unos videos de Facebook donde ustedes tienen una academia y Sí. realmente para mí es importantísimo poder darle a conocer a todos mis amigos, los seguidores del canal, la academia de ustedes, ADEA, que es una academia de estudios arqueológicos y de historia. Exactamente. Bueno, empezamos el proyecto de hacer una academia, fue un poco espontáneo, oye, tenemos que hacer algo juntos. Eso dije yo, a mí se me ocurrió decir, oye, tenemos que hacer algo juntos. Y él, pues hacemos una academia. Vale, en media hora teníamos el nombre y en 2 días teníamos una página web. Realmente empezó así. Entonces, bueno, realmente nuestra academia, yo vengo del mundo del crecimiento personal, ¿de acuerdo? Y la queríamos hacer porque nosotros nos hemos encontrado con una carencia de tener cursos asequibles para todo el mundo, ¿vale? Entonces, claro, eran cursos de universidades, de otros institutos, y era todo muy caro, muy... Y claro, dijimos, es que ¿por qué no encontramos unos cursos pues, que sean asequibles para todo el mundo, ¿no? Y todo empezó así. El segundo paso fue porque yo tengo el convencimiento de que tú tienes que dar para después recibir. No puedes recibir sin dar, porque es muy injusto, ¿no? Entonces dijimos, vale, yo lo primero que dije, vale, ¿qué damos? ¿Vale? No es qué cursos hacemos ni nada, no, vamos a regalar, ¿no? Que quiero dar la oportunidad a todo el mundo de entrar dentro del mundo de la historia, ¿no? Y entonces se nos ocurrieron las conferencias que has visto tú y bueno, dijimos, vale, perfecto, pues cada mes hacemos una conferencia gratis. Perfecto, pusimos las conferencias, sin pensar en cursos ni nada, pusimos las conferencias. Y entonces dijimos, vale, ahora ya tenemos lo que vamos a dar, ¿no? Entonces, de acuerdo, entonces, ¿qué vamos a ofrecer, no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer cursos, que son cursos con información totalmente universitaria, ¿de acuerdo? Porque la información que vamos a dar es universitaria, profesor es licenciado, tiene un máster, bueno, yo soy filóloga. Y entonces dijimos, vale, pues ¿qué vamos a tratar, no? Y ya empezamos a desarrollar los temas de los cursos, ¿no? Pero, claro, cuando llegó el tema ese, ¿no? De acuerdo, lo queremos llevar a todo el mundo con lengua española, ¿no? Y entonces dijimos, vale, queríamos llegar a Latinoamérica, obviamente, y entonces hemos hecho unos cursos muy ajustados realmente para todo el mundo, de verdad, para que se lo pasen bien, para que les guste la historia, para que al final les damos bibliografía, para que sigan leyendo, no es solo hago el curso y ya está, ¿no? No, vas a seguir aprendiendo y preguntándonos. Preguntándonos, nosotros respondemos. Sí, sí, sí. Vamos a estar, sí, vamos a estar allí. Somos muy cercanos, ¿no? Entonces estamos en contacto permanente. Llevamos poco tiempo, pero hemos hecho un montón de amigos, estamos súper contentos. Sí, sí. Y bueno, yo siempre les digo bueno, yo he puesto un lema este año que es la historia en tus manos, ¿no? Ay, qué lindo. Que realmente es el lema de la academia. Queremos llevar la historia a casa de todo el mundo. Yo los conocí a ustedes en la conferencia del Código de Hammurabi. Sí, sí. Que estuvo que fue maravillosa. La Sí. primera, sí. ¿Cuánta gente se unió a esa conferencia? 2.300 personas. 2.300. Claro, y después siguieron con los pueblos del mar. Sí. Después los pueblos del mar. El tema que vamos a tocar hoy día con el profesor. Exactamente. Exactamente, sí, sí. Y bueno, de hecho, la semana que viene, el sábado... El de Ajenatón. El de Ajenatón. Exacto. Yo estoy apuntada.
perfecto. Pues para el que ya tenemos 2.000 personas, cerca de 2.000 personas apuntadas. Sí. Y bueno, esperamos llegar a 3.000, porque en los pueblos del mar llegamos a 3.000. Sí. Bueno, en la descripción de este video, luego, cuando ya lo suba, voy a subir el enlace también, para que más gente pueda apuntarse. Perfecto, sí. Hombre, nosotros también, si no te molesta, nosotros también lo pondremos, lo colgaremos en nuestra web y te promocionaremos un poco también a ti. Muchas gracias. Te pondremos, mirad este canal, o sea, no sé, creo que y también, es un poco para nosotros y para ti. Sí, y después también queríamos, para darte las gracias a ti y para dar las gracias a toda la gente que te va a escuchar, que seguro que es muchísima, te vamos a dar el link de los pueblos del mar por si lo quieres poner, por si alguien quiere ver la conferencia entera. Sí, es que estuvo buenísima. Bueno, es un poco larga. Bueno, yo básicamente hoy voy a explicar más o menos lo mismo, pero bueno. Ahí está, ahí la van a ver con el PowerPoint y con toda la presentación. Yo aquí voy a estar explicando un poco por encima. Claro. Bueno, pues yo me retiro, si te parece bien. Te dejo con el profesor. Y encantadísima y un beso muy grande. Un besote, mi querida Wanda. Muchas gracias. Hasta luego, cariño. Profesor, como comentaba la querida Wanda de Carballo, usted es licenciado y tiene un magíster en Historia. En Historia. Licenciado en Historia, tengo un máster en Mediterráneo Antiguo, en las 4 grandes culturas del Mediterráneo Antiguo: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Antes de pasar a los pueblos del mar, me gustaría saber por qué le gustó, se interesó por la historia antigua. Vale, esto puede ser una historia que podría estarme un cuarto de hora, 20 minutos, pero se lo voy a resumir. A todos lo voy a resumir. Vamos a ver. Es cuando la historia me picó en el instituto, teniendo 15 años, que era un chico que era pues un poco un desastrillo, ¿vale? Un poco desastre, no tenía ni idea de qué quería hacer en la vida, y nos enviaron, había una huelga de profesores y nos enviaron a la biblioteca, iros a la biblioteca, porque estábamos armando mucho jaleo, nos enviaron a la biblioteca. Y porque en la biblioteca seguimos armando jaleo, nos dijeron, agarrar un libro y hacer el favor de callar. Y yo me fui a buscar el libro que tenía más dibujos, porque yo eso de leer, pues no iba conmigo. El que tenía más dibujos. Y de la casualidad de que era un libro del Antiguo Egipto, ¿vale? Pero yo ni idea, simplemente lo agarré para ir pasando páginas y para no molestar y ya está. Y pasando una de las páginas, vi una comparativa a pie de página de la altura de la Gran Pirámide comparada con la Estatua de la Libertad, y luego estaba el Empire State, creo recordar. Y yo, que era, pues ya digo, un poco desastrillo y que era bastante mal estudiante, bueno, regularillo, en mi incultura y en mi, no sé cómo decirlo, me creía de verdad que la Gran Pirámide, que yo había oído hablar mucho de la Gran Pirámide, que era grande, pero que podía tener 10 metros de altura. No más, no puede ser. Es la realidad. Y claro, cuando vi aquella comparativa y vi que eran originalmente 146 metros, empecé a leer. Empecé a leer aquello. Y me fui a buscar otro libro, porque no me lo creía. Más de 2 millones de bloques de... ¿Pero cómo es posible? Y allí me picó. Así empezó todo. Ahí se enamoró de esa historia. Bueno, es que no pude dejarlo. De hecho, fui a la universidad para hacer egiptología. O sea, realmente lo que quería era hacer egiptología. Una vez llegas allí, me di cuenta de que era complicado para mí, porque hay entre medio de la universidad, de este paso, de estos 15 años hasta que voy a la universidad, pasan muchas cosas. O sea, yo me puse a trabajar con 16 años y es complicado compaginar las cosas, y bueno, tuve que dejar los estudios un tiempo y luego retomarlos. Pero siempre estuve con la idea esta de hacer algo de historia, de hacer algún curso, de hacer alguna cosa. De hecho, ya hacía algunos cursos por ejemplo, el Museo Egipcio de Barcelona tiene una fundación, pues me hice socio de la fundación y hice unos cursos allí con ellos.
¿Por qué? Porque eran cursos que se podían hacer sin tener ninguna acreditación académica y todo eso me gustaba mucho. Todo el mundo egipcio me tiraba mucho. Pero nunca pude o no creía que tuviera la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad. Fue a los 27 años, imagínate si pasaron años, a los 27 años que supe que iba a ser padre, iba a nacer mi hija y pensé, tengo que darle a mi hija un ejemplo. Quiero ser un ejemplo para mi hija, para que no piense todas las... A ver, no se trata de clasismo ni de nada de eso. Todos los oficios son respetables. O sea, yo hasta hace 4 días estaba trabajando en una cosa que no tiene nada que ver con esto. O sea que yo he trabajado de muchas cosas en esta vida. Todos los oficios son respetables y todas las formaciones, sean académicas o no, toda la gente... O sea, hay gente que me he encontrado a gente que no tiene ningún tipo de estudio académico y que le da 20 vueltas a profesores académicos de universidades que tengan. Es verdad. O sea, no tiene nada que ver. Simplemente quería darle un ejemplo. Y hice la prueba de selectividad, la aprobé y hice la carrera. Trabajando de noche, trabajando de 10 de la noche a 6 de la mañana y por la mañana, o sea, sin irme a dormir, irme a la universidad a estudiar. Porque era presencial, claro, las universidades presenciales, la Autónoma de Barcelona, y en 5 años me lo saqué. Era un harto esfuerzo, entonces. Un esfuerzo muy grande y luego está el máster hace poco que lo he terminado. Pero bueno, claro. Ahora ya me siento un poco, después de vagar mucho por muchos trabajos y por muchos oficios que no eran el mío, ahora me siento muy realizado y me siento muy feliz de poder hacer esto, de poder hacerlo para cuanta más gente mejor. Por eso hacemos las clases estas, las conferencias gratuitas, para que llegue a cuanta más gente mejor. Evidentemente luego pues tenemos nuestros cursos de pago, que son cursos pues académicos, de formación académica. O sea, no me reservo nada. Todo lo que yo sepa, todo lo que a mí me han enseñado en 3 universidades, porque al fin y al cabo yo estudié la licenciatura de Historia, la hice en la Autónoma de Barcelona, pero el máster lo hice en la Universitat Oberta de Cataluña, Autónoma de Barcelona, la Universidad Alcalá de Madrid. Son 3 universidades. Entonces, claro, toda la información que yo he recibido, yo la vuelco aquí. Uh-huh. Hay algo que me llamó la atención de usted, bueno, de manera positiva, que al momento usted de analizar o enseñar algo, usted muestra las posturas que hay en torno a dicho tema. Eso me encanta, porque hoy en día es muy común ver en institutos online, ya que todo está online, la persona que imparte cierto curso da su postura y lo hace una verdad. Sí, y luego los estudiantes lo repiten y dicen, no, es que esa es la verdad. No, claro, es que ese es el problema. Es uno de los problemas que te sueles encontrar cuando vas sobre todo, hablábamos antes de personas que sientan cátedra, que tienen una cátedra y enseñan una cosa. Evidentemente, si tienen esa cátedra, lo que ellos dicen es lo que se va a enseñar en esa institución. Porque para eso ellos son los catedráticos y ellos son los que van a decir todo lo que los profesores luego van a repetir y luego los alumnos van a repetir. Yo tuve la suerte, yo creo que es una gran suerte, de estudiar en la Autónoma de Barcelona. Y allí no había una... O sea, ya nos enseñaron varias posturas, varias maneras de ver ciertas cosas, estos pasajes de la historia. Sí que es verdad que hay una corriente de pensamiento, ¿vale? Todas lo tienen, pero es una corriente bastante abierta, ¿vale? Y a veces pues puedes coincidir o puedes no coincidir. Yo trato de demostrar todo lo que hay, todas las versiones que pueda haber, o todas las que yo conozco. Sé que para los pueblos del mar hubo un compañero, una persona que estuvo viendo la conferencia, que luego me envió un correo que es que no estaba de acuerdo con una afirmación que yo había hecho porque él había leído otra cosa. Me parece perfecto, genial. O sea, si él ha leído otra cosa,
me pasó el link para leérmelo. Es verdad, es cierto. Hay un autor que hablaba de otra cosa, ¿vale? Pero luego hay que verificar ese autor de dónde viene, qué corriente de pensamiento tiene, qué más ha trabajado, si tiene alguna credibilidad o no. Porque, a ver, no todo el mundo todo el mundo puede ponerse y decir lo que quiera. Otra cosa es aceptar que aquello que diga tenga un poco de sentido. Ajá, claro. Bueno. Y referente a los pueblos del mar, todos sabemos que hay mucho misterio en torno a los pueblos del mar y por eso hay diferentes posturas, diferentes hipótesis. Claro, hay quienes dicen, no, los pueblos del mar eran tal persona, tal grupo de personas de tal lado. No podemos hoy día verlo así. Tenemos que entender y aprender las diferentes posturas que hay a lo largo de la historia. Claro, el problema que tienen los pueblos del mar, primero, es el nombre, los pueblos del mar, ¿vale? El problema que hubo inicialmente es que, como alguien dijo en su momento y habló de los pueblos del mar... ¿Ese Gastón Masperó? No, bueno, fue antes, Gastón Masperó fue el que dijo los pueblos del mar. Antes de Gastón Masperó estaba Emmanuel de Rouge, que era el conservador del Museo del Louvre. Era el antecesor, era el sucesor de Champollion. Todo el mundo conoce a Jean-François Champollion, el descifrador de la piedra Rosetta y de los jeroglíficos egipcios, junto con el británico Young. Pero bueno, el primero que vio y que dijo el nombre de pueblos del mar fue Emmanuel de Rouge. Que él realmente no habló de pueblos del mar, sino de procedentes de las islas del mar o una cosa así. Ahora no recuerdo muy bien. Y sí, después fue Gastón Masperó que habló de los pueblos del mar porque esa fue la traducción que dio de una de las inscripciones que había en el templo de Medinet Habu, el templo funerario de Ramsés III, que es uno de los que tiene el mayor número de inscripciones acerca de estos pueblos del mar. Pero en ningún momento, ni antes, después, nadie llamó a estos pueblos que estaban allí, que existían, pero como muchos otros, pero muchísimos otros, nadie los llamó ni pueblos del mar ni nada parecido. ¿Vale? Es una cosa nuestra, ¿vale? Actual de finales del siglo XIX, ¿vale? Pero del XX y que hemos seguido usando esta denominación, ¿vale? Es más correcta la denominación que hizo Emmanuel de Rouge de llamarles procedentes del mar, porque seguramente, seguro, eso está muy claro, que muchos de ellos venían en barco y venían por el mar, que llamarlos pueblos del mar, que queda como que venían de algunas islas misteriosas o de algún sitio que no se sabía. A ver, es cierto que el listado de pueblos del mar varía mucho entre un autor y otro. Los que son más, digamos, no sé cómo decirlo, que hay listas que varían entre 8 y 16 nombres de pueblos del mar. Poblaciones o de gentes que se mueven de grupos y 16 denominaciones diferentes, entre 8 y 16. Los que son más cautos ponen 8. Realmente que podamos estar seguros de su procedencia y de qué pasó con ellos, porque claro, primero, ¿de dónde salen? Primero, ¿de dónde salen? Ahora lo explicaremos un poquito de dónde pueden salir y luego, ¿qué pasó con ellos? O sea, después estamos en torno al 1200 antes de nuestra era. Yo siempre digo, porque depende de qué profesor, depende de qué academia, hace las denominaciones diferentes. Yo digo siempre antes de nuestra era. Sé que hay quien emplea antes de la era común. O antes de Cristo. Antes de Cristo. Historia se usa más el BP, el before present, antes del presente, porque son fechas mucho más amplias y entonces se puede utilizar. No viene de 2000 años, cuando estás hablando de cosas de 100.000, no viene de 2000 años y se usa mucho el BP.
pero bueno, yo suelo hablar en todas mis conferencias antes de nuestra era. Es lo mismo. Antes de nuestra era, antes de Cristo, antes de la era común, esto es lo mismo. El año cero es el año, o sea, lo tenemos todos claro, ¿no? Más o menos. Entonces, y esto es del 1200 antes de nuestra era. Claro, siempre es alrededor de esta fecha, ¿vale? Entonces, buscar cuándo aparecen estos pueblos del mar. Si aparecen aquí en ese 1200, pues uno va empezando a buscar y a mover bibliografía, y lo que se da cuenta es que mucho antes de ese 1200 ya hay menciones a estos pueblos. Menciones a unos nombres, a unas gentes que luego en ese templo de Medinet Abu van a ser llamados procedentes del mar, pero que ya existían mucho antes, ¿no? Podemos hablar, yo creo que es la primera mención que hay, creo que es el obelisco. Hay un obelisco, sí, me parece que es, ahora lo estoy haciendo de memoria, el obelisco de Abishemu, que se encontró en la ciudad de Biblos. Es un obelisco. Claro, Biblos estaba muy influenciada por el Egipto faraónico. Entonces, pues hay un edificio, un templo que está lleno de obeliscos, y allí se encontró uno que, por la cronología y porque se cree que sobre de Amenemhat III, pues Amenemhat III es de mediados finales del 1800, alrededor de 1800 antes de nuestra era. ¿Reino medio sería ese? El Reino Medio. O sea, 1800, el Reino Medio, claro, sí, sí. Entonces, allí ya tenemos una primera mención a los Luca, uno de los pueblos del mar. Hay una primera mención. Claro, estos Luca se siguen repitiendo, siguen apareciendo en diferentes batallas, y en el templo de Medinet Abu se representan otra vez estos Luca. Estos Luca no tienen, llamar los pueblos del mar a ellos, pues tiene una pequeña complicación, y es que se sabe quién son estos Luca. Son los licios. Por lo tanto, llamarlos a estos pueblos es como llamar a los Eques, que es otro de los nombres de los pueblos del mar, llamarlos pueblos del mar. Los Eques son aqueos. Pero eso son cosas que están demostradas. Es como llamar a los... ¿Los Peleset eran los filisteos? Los Peleset eran los filisteos. Los Peleset, aquí nos tenemos que... cuando nosotros queremos informarnos o queremos saber de dónde vienen unos, de dónde van los otros, tenemos varias maneras de hacerlo, varias maneras de acercarnos, ¿no? Una es leyendo los clásicos. Y en este caso, los clásicos, digamos, la literatura clásica, la literatura antigua. En este caso, podemos leer a Heródoto, o podemos leer el Antiguo Testamento, por ejemplo, y en el Antiguo Testamento aparecen los Peleset. Y lo que nos dice el Antiguo Testamento es que provenían de la isla de Creta. ¿Vale? Es una manera de acercarnos, y ya nos da una pista. O sea, con el tema de la Biblia hay mucho negacionista, hay mucho minimalista, que bueno, hay que leerla, pero lo que explican, bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas. Hay otros que creen que es la verdad absoluta, y hay otros pues que a partir de esto vamos a ver si es verdad. Vamos a seguir este hilo. Y hay quien ha seguido este hilo, ¿vale? ¿De acuerdo? La Biblia dice que vienen de la isla de Creta. Vamos a ver si en la isla de Creta hay algo que se asemeje, que se parezca a la cultura material que decimos que tenían los filisteos. La cultura material es lo que va a definir a cada uno de estos pueblos. La cultura material es entre la cerámica que tienen, la manera de enterrarse, las edificaciones que tienen,
todo eso son los vestigios que dejan, nos dicen quiénes eran esa gente. Entonces, si se han hecho muchas excavaciones en las principales ciudades que tenían los filisteos, y se ha dado cuenta, se ha podido constatar que la mayor parte, sobre todo del principio de la cerámica, es idéntica a la que había en Creta. Por lo tanto, ya tenemos dos. Tenemos la Biblia que nos lo está diciendo, y luego, es que lo que tenemos aquí viene de allí. Luego tenemos también, bueno, vamos a ver, ya tenemos dos. Vamos a ver si vamos a por otro tercero. Pues resulta que en el templo de Medinet Abu hay una representación, la representación de la batalla del 8º año de Ramsés III, con los pueblos del mar, la batalla naval. Allí se representan los barcos de unos y de otros. Y entonces se observa que los barcos que llevan los filisteos, que combaten contra los egipcios, esos barcos son barcos que son idénticos a los que hay en Creta. O sea, son barcos con la proa y la popa alzada y terminada como si fuera la cabeza de un pájaro, ¿vale? Y luego nos encontramos con cerámica de aquella misma época en la isla de Creta, también en Chipre, que aparece este tipo de embarcación. Entonces, ya tenemos tres. Ya tenemos que la Biblia nos dice que venían de Creta. Tenemos que la cerámica nos dice que es muy parecida, que venía de Creta. Y luego nos está diciendo que los barcos son idénticos a los que lo tenían en Creta. Por lo tanto, no hay más. Sabemos además que en Creta tuvo un periodo poco anterior a estos 200, en el que ciertas partes de la isla estaban ocupadas por diferentes grupos étnicos. Y uno de estos grupos étnicos serían los Peleset, casi seguro, vaya. Luego podemos discutir sobre la procedencia y el final de otros pueblos del mar, ¿no? Están, por ejemplo, los Danuna, los Danuna, que no se sabe muy bien la procedencia. Se cree que eran cercanos a unas tribus o un reino, porque a veces tenemos que pensar que todos estos movimientos que dieron en este espacio de tiempo se les da mucha importancia porque justo en este momento va a caer una de las grandes potencias de ese momento, que es el Imperio Hitita. Entonces, claro, se le da la importancia por eso. Y además, el Egipto faraónico está en un muy mal momento porque va a haber unas guerras sucesorias que van a pasar de la 18ª a la 19ª dinastía. Y claro, eso crea un conflicto allí y se cree que ese conflicto fue aprovechado por estos pueblos del mar. Es lo que la mayoría dice, profesor, o sea, que llegan los pueblos del mar y arrasan con todos los pueblos que están Exacto. al borde del Mediterráneo. Exacto. Pero realmente se sabe, primero, en Egipto no arrasan. Egipto resiste a los pueblos del mar. Es más, unos de estos pueblos del mar, los Sherden o Shardana, no solo no resisten, sino que combaten desde la batalla de Kadesh. Desde la batalla de Kadesh, que es sobre el 1274 antes de nuestra era, esa batalla entre las fuerzas hititas y las fuerzas de Egipto, tratando de conquistar esa ciudad de Kadesh. Cada uno quería delimitar sus posiciones, que luego Ramsés hizo una gran exposición, bueno, una exposición fantástica. El hombre que le hizo el templo, perdón, los dibujos, los bajorrelieves, con la batalla de Kadesh y su enorme victoria, él allí atacando y machacrando a los hititas. Bueno, era un publicista genial. Su campaña política era la mejor. Si este hombre tuviera descendencia, rápidamente iría a contratarlo a ver si tenía algo de él, porque fantástico. Los egipcios no ganaron en Kadesh, eso ya se sabe.
Lo que pasa que... Y los hititas podrían haber avanzado más. Podrían haber avanzado más. Lo que pasa que estaban muy desgastados y tenían un problema en la retaguardia, tenían un problema en su casa, tenían un problema que había una medio rebelión en su casa. Y Muwatalli II no llegó a tiempo de sufragar esta rebelión, porque murió. Y luego pasó lo que pasó. La decadencia y la desaparición del imperio hitita es una cuestión interna. Hubo unos problemas sucesorios, se machacaron entre primos, tíos, familiares, por el trono, por conservar el poder. Tenemos que pensar que el imperio hitita era una unión, o sea, Hattusas, lo que es la gran capital, está muy aislada. Es un sitio muy aislado, que está muy dentro de tierra, una zona pues que está muy abandonada, muy... de hecho, Muwatalli II, que es el que combate en Kadesh, decidió cambiar la capital y llevarla a la costa. Pero llevarla a la costa significaba que estaba dentro de otro reino. Porque el imperio hitita era un imperio, pero era un imperio compuesto de varios reinos que le eran vasallos. ¿De acuerdo? En este momento de confusión, de guerras sucesorias, hay muchos vasallos que se van independizando y cada vez queda el imperio se va disolviendo y se va disolviendo y desaparece solo, no necesita ayuda de nadie. O sea, realmente los pueblos del mar no van a tener ninguna trascendencia, porque no la mayoría no son los responsables. Es más, la mayoría de estudios dicen que la mayor parte de los pueblos del mar, o una parte de los pueblos del mar, proceden de esa zona. Proceden de la zona de Anatolia, de las costas de Anatolia, que es la actual Turquía, que es donde estaba el imperio hitita. Y que esa confusión que hubo, ese momento que tuvieron ellos de guerras dinásticas, de guerra dinástica, por decirlo de alguna manera, pues provocó que muchos huyeran. Y muchos de los que huyeron eran estos pueblos del mar. Y coincidieron en el tiempo con esta gran debacle. Ahí había otros imperios en aquel momento. Estaba el imperio asirio, el imperio babilónico, que no recibieron... Ugarit en ese tiempo también desaparece, profesor. Ugarit desaparece en ese momento, pero Ugarit tiene una cosa. Ugarit había sido una grandísima, bueno, un reino potentísimo, comercial. Su posición era estratégica, era un la puerto mejor. Costero. Claro, y era un sitio realmente importantísimo. Y vaya, yo si tuviera que pensar en invadir algo, un sitio estratégico, pues en aquel momento hay dos. Bueno, puede que sea, pues Ugarit es mucho más antiguo, pero hay dos, que es Ugarit y la otra es Troya, ¿vale? Que también es un puerto comercial muy importante de acceso al norte. Que eso también, la batalla de Troya también participan muchos pueblos, llamados pueblos del mar, tanto por un bando como por el otro. O sea, la batalla de Troya, que es una batalla entre fuerzas aqueas y Troya estaba, digamos, bajo la influencia de los hititas, ¿vale? Pues en esa batalla, ahí, tanto en un lado como en el otro, hay participantes o sea, no salen nombres de pueblos que luego serán llamados pueblos del mar. Pero en aquel momento ahí los Luca que hemos hablado antes, esos participan del lado de los troyanos, ¿vale? Y en la guerra del bando de los troyanos, pues también está, bueno, primero porque los troyanos los troyanos, del lado de los aqueos son los eques, son aqueos. Por tanto, ellos mismos ya son uno de estos pueblos del mar. Lo que pasa es que los aqueos lo que tienen es que tienen varias procedencias, ¿de acuerdo? Los aqueos
pueden ser aqueos de Creta, de Micenas, de Tebas, de todas estas ciudades había aqueos, ciudades aqueas, ¿vale? Y los aqueos estos, pues, a su lado, ellos mismos ya son, luego, o antes, porque, claro, tenemos que pensar que la cronología de la guerra de Troya es muy compleja. Determinar cuándo fue es complejo. Yo lo que trato de explicar y trato de ver es que esa batalla queda al final, por la documentación que yo creo que es la que más o menos se atiene a la realidad, porque hay versiones que nos colocan a la guerra de Troya en 1250, en 1200, y hay otra que nos la lleva hasta el 1188. O sea, mucho después, más tarde, que muchos de los acontecimientos que teóricamente deberían haber causado todas estas debacles del Imperio hitita. O sea, el Imperio hitita realmente va a caer poco antes que eso, o justo en ese tiempo. Claro. Ahí yo tengo una pequeña duda en lo que estábamos hablando en cuanto a los hititas y Ugarit. ¿Usted cree ya que lo que usted dice, las investigaciones que usted ha hecho, que los hititas, claro, ahí los pueblos del mar no tienen nada que ver con su desaparición, pero en Ugarit sí? Con Ugarit sí. No sabemos bien si los que asaltaron Ugarit, hay dos, yo creo en tres posibilidades, ¿vale? Yo expongo las tres que hay, porque yo creo que hay tres. La primera es que fueran los Luca. Ha habido estos licios aparecen en todas partes y entonces hay una carta, supongo que esto ya la de Amarna. Las cartas que hay entre el rey de Alashiya, de Chipre, con el rey de Ugarit, que me parece que es Hammurapi, que no hay que confundir Hammurapi con el Hammurapi II, claro, que le dice. Y en esas cartas lo que se viene a explicar es que el rey de Alashiya le dice al rey de Ugarit que se cuide, que vienen, que ¿dónde tienes las tropas? Cuídate, vete con cuidado, pon tus tropas a punto. Y la respuesta del rey de Ugarit, que está la respuesta a esa misiva del rey de Alashiya, es: pero ¿no sabías que mis tropas no están aquí? ¿No sabías que mis tropas están a las órdenes del rey hitita y que han ido al país de Luca? Por tanto, su costa estaba desprovista, alguien lo sabía, y se han ido al país de Luca. Hay quien piensa que los Luca, aprovechando que se habían ido ahí, es un poco contradictorio pensar eso, pero la versión está, cada uno que piense lo que quiera, que los Luca aprovecharon que la debilidad de que estaban, claro, que estaban allí para ir a invadirlos. La que yo creo que se ajusta más a la otra posibilidad es que una invasión desde el norte, ¿vale? Desde la zona de hitita. Ya digo que son varios reinos. Los hititas son varios reinos bajo el imperio hitita, ¿vale? Pues es uno de estos reinos que se habría independizado de los hititas, pues habría bajado por la costa y habría invadido. Bueno, es otra versión. La versión que yo creo que puede ajustarse más a la realidad es que fueran los Peleset. Por algún lado tenían que llegar los Peleset. Que serían los filisteos. Y los filisteos. Y seguramente pero luego está el tema de que hubieran arrasado Ugarit. Ugarit es verdad que queda muy mal, pero al final de la carta, es que ahora mismo no me acuerdo muy bien de la carta que envía el rey de Ugarit al rey de Alashiya, pero si le envía la carta, en algún sitio tiene que estar. Si han destruido toda la ciudad y lo han arrasado todo, ¿dónde ha ido este hombre, no? Pero es que al final de la carta me parece que dice algo así como: si vieras barcos, o sea, le está pidiendo al rey de Alashiya, si vieras barcos que vienen, avísame, por favor, para que yo pueda estar preparado. Lo que te está diciendo es que todavía estoy aquí. O sea, no sé si Ugarit está destruida del todo,
pero una parte como mínimo no. Porque el rey está allí y está pidiendo que si vienen más, avísame para que yo pueda defenderme, ¿vale? Sí que es verdad que luego de esto Ugarit no va a levantar cabeza después de este periodo. Pero bueno, cosas de estas, en la historia antigua, pueblos que se mueven, que arrasan una ciudad y desaparecen, que se hacen con imperios. Están los casitas, o sea, hay cantidad de, o sea, siempre hay movimiento de pueblos en esta época. Movimiento, invasión, sí. Siempre hay. Y entonces, que se dé la casualidad de muchas invasiones, muchos movimientos en este espacio de tiempo tan corto, pues claro, nos hace pensar que estos pueblos del mar fueron los causantes de todo. Como la clave. Sí, bueno, estuvieron allí y realmente participaron, porque participaron, o en un ejército o en otro, o de un lado o de otro, participaron y estuvieron allí, pero no fueron los causantes. Los causantes eran cuestiones internas de cada uno de los reinos. Egipto tenía un follón interno, pues como el que tenían en los hititas. Lo que pasa es que los egipcios lo resolvieron más o menos bien y pudieron seguir adelante, pero los hititas no. De hecho, el imperio hitita como imperio desaparece, pero los reyes hititas siguen. Ahí, es lo que se le llama el neo-hitita. Sí, y ahí hay reinado hitita hasta no sé si el siglo VIII, ahora no sabría decir, pero siguen habiendo. Lo que pasa que, claro, ya no es lo mismo. Es un reino venido a menos. Y la capital, eso sí, Hattusa se abandona, la capital aquella se abandona y se queda allí, no vivirá gente hasta el cabo de muchísimo tiempo después. Claro. Los movimientos, por decir otro, porque a veces nos olvidamos de que estamos hablando de una fecha como el 1200 antes de nuestra era. Vamos a hablar, seguro tendremos tiempo de hablar, tiempo y espacios para hablar porque en la conferencia que tenemos próximamente sobre Akenatón, también hay quien postula que este Akenatón puede ser Moisés. Ajá, sí. ¿Vale? Entonces también vamos a hablar de eso. Hay que presentar todas las opciones y que cada uno decida la que cree más conveniente. Entonces, hay quien postula que la salida de Egipto, o que realmente no hubo una sola salida, sino que hubo dos. Una en tiempos de Akenatón y otra en tiempos seguramente serían de Merneptah o de Ramsés II. No, sería más de Merneptah. Ramsés II, que siempre se ha dicho que era el del Éxodo, porque otra cosa que tenemos es que la Biblia no nos dice que Faraón era. No, habla de Faraón, pero la gente no lo nos dice asocia a Hollywood, lo asocia con Ramsés. Es exacto. Nosotros hemos pensado que era Ramsés porque nos han dicho que era Ramsés, pero en ningún sitio la Biblia dice que sea, no nos da el nombre. Pero bueno. Por eso. Lo interesante de todo esto, profesor, que, bueno, aquellos que siguen el canal Investigando la Historia, en su mayoría son personas que estudian las ciencias bíblicas. Entonces, todos los estudios que tengan que ver con la Biblia. Si te interesa la Biblia, es por ley que tienes que estudiar el mundo antiguo. Sí. En la Biblia están los filisteos. O sea, si quieres saber quiénes eran, indaga la historia antigua. Claro, la Biblia, y además nos habla de montones de pueblos de la antigua Mesopotamia, algunos de ellos que todavía no se han descubierto, y muchos que en su momento, pues, eso lo dice la Biblia, pero seguro que no existe, y luego se han encontrado. O sea, la Biblia, hay que saber de historia antigua, pero no hay que dejar de leer la Biblia porque hay mucha información en todo el texto. Al principio, la egiptología, la siriología, ellos con Biblia en mano buscaban la historia antigua para comprobar eventos que estaban escritos. Para corroborar aquello. Y entonces, es por ejemplo, el ejemplo que he dado antes de bueno, si la Biblia dice que los filisteos venían de Creta, pues vamos a comprobar si realmente venían de Creta. Entonces se encuentra la cultura material. Pues es así como se hacen, cómo se puede compaginar. Luego están los negacionistas. Bueno, tiene que haber de todo. Se respeta, por supuesto. Y el avance en los descubrimientos, la arqueología, o sea, lo que hoy tenemos puede dar un vuelco el día de mañana. Totalmente.
yo no recuerdo, ahora voy a dar una cita y no me acuerdo si es una cita de Binford o de Renfrew, o no me acuerdo, ¿de acuerdo? Me la dijeron hace muchísimos años en la universidad, tendría que buscarla, no sé de quién es la cita, pero y hablaba de prehistoria, pero se puede aplicar a todo. Que decía, la cuna de la humanidad tiene ruedas. Esto es porque hoy sabemos que digamos, el ser humano o el Australopithecus o el antecesor más antiguo del ser humano está en tal sitio. Pero mañana se va a descubrir en la otra punta de África otro que es 1 millón de años más antiguo. Pues esa cuna de la humanidad se va a mover hacia otro sitio. Pues lo mismo pasa en la historia antigua, muchísimo. O sea, hay una corriente de pensamiento, hay una manera, Oye, es una cosa, y eso bueno, lo adelanto ahora con el tema de Akenatón. Durante mucho tiempo se había pensado que la 18ª dinastía asociaba al sucesor al trono, había una corregencia, precisamente para evitar que luego, una vez muerto el faraón, hubiera luchas dinásticas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el faraón está muerto, pero es que ya hay un rey. Porque está asociado, que es corregente. ¿Vale? Eso se habló durante muchos años, se pensó que era así. Luego yo estuve leyendo un libro que realmente no había ninguna documentación que dijera que esto fuera así. Que el único ejemplo real que esto hubiera podido ser así era la de Tutmosis IV con la reina Hatshepsut. Sí que había una corregencia allí, pero no había ningún documento más. Y esto hablando con Akenatón, porque durante muchos años se había admitido que Akenatón tuvo como mínimo 12 años de corregencia con su padre, con Amenofis III. Pero no había ningún documento. Pues nada, hace poco se ha descubierto un documento. Entonces, eso que hace, que eso es lo que he tenido que ir retocando, poco por encima, se ha descubierto un documento en el que se afirma que hay una corregencia de Akenatón con su padre Amenofis III. Pues eso pasa en historia. Bueno, popularmente le conocen como Akenatón, pero sería Amenofis IV. Es Amenofis IV, claro. Su nombre era Amenofis IV, es igual. Se lo cambió por Akenatón por el tema de ese gran dios Atón, ¿no? Es como al que nosotros conocemos como Tutankamón, no nació siendo Tutankamón. Él se llamaba Tutankatón. La viva imagen de Atón. Atón a Amón. Claro, se supone, eso ya lo veremos, que era descendiente de Amenofis IV, o sea, de Akenatón. Y como tal, y como amante de esta nueva devoción amarniana del dios Atón, ¿no? El dios supremo y único, pues claro, no se podía llamar Tutankamón. Amón era digamos, era el dios defenestrado. Se había eliminado para que Atón fuera el dios supremo. Pero claro, Tutankatón, al subir al trono, se cambia su nombre al cabo de poco, al cabo de 2 años, porque al principio sí que sigue viviendo en Amarna, sigue viviendo en esa ciudad que construyó Akenatón de la nada para su dios. Pero en algún momento algo pasa y vuelve, deshacemos todo lo que había y se cambia el nombre y ya ahora se llama Tutankamón. O sea, pasamos lo que significa de la viva imagen de Atón a ser la viva imagen de Amón. Vale. Esas cosas. Profesor, yo le puse como título a esta entrevista Los pueblos del mar, pero hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo un poco. Bueno, es que la historia antigua es que es tan apasionante y podríamos hablar de... y a mí, que si me pone a hablar, yo me puedo estar aquí hasta mañana, o sea, yo no paro. La cosa está en que en ese mismo proceso de este contexto de los pueblos del mar, es que pasan muchas cosas. Es que no solo son los pueblos del mar. Pues ya hemos dado el ejemplo, el pueblo de Israel también se mueve en este contexto. Y no tiene nada que ver con los pueblos del mar. Evidentemente, el pueblo de Israel
es otra cosa, ¿no? Eso es lo que me gusta de sus conferencias, que cuando habla de un tema, pone en igualdad qué está pasando en la cronología en el momento. Veamos qué hay en la historia antigua, qué está pasando en Egipto, qué pasa por acá. Es buenísimo porque tú ubicas dentro del mapa y la historia. Y en este de Akenatón, que va a ser el próximo, vamos a ampliar, porque nos centramos mucho. Hay una cosa que un gran profesor que tuve yo y que todavía está, que es el doctor Josep Cervelló, que es un gran egiptólogo. Me encanta Josep Cervelló, sí. Una vez yo he estudiado con él y ha sido profesor mío, y nos dijo una cosa que yo, mira, si soy a veces inculto o a veces doy las cosas por sentado y no me doy cuenta de las cosas. Y nos dijo, tener en cuenta una cosa, Egipto, la civilización egipcia, es africana. Egipto es África. Nos hablamos siempre de las civilizaciones del Próximo Oriente antiguo, de Oriente, de la antigüedad, y metemos a Egipto dentro de este Próximo Oriente antiguo, y Egipto es africano y tiene raíces africanas. De hecho, en el curso este que vamos a impartir, que empieza en el mes de febrero, en 10 días empieza, 15 días empieza, día 8 de febrero, hablamos de los orígenes, de cómo se gesta el reino faraónico, ¿no? Y bueno, se ven claramente que tiene sus raíces en África. Y en este contexto, en esto que decimos muchas veces de saber el contexto en el que estamos, del que estamos estudiando, qué está pasando. A ver, vamos a hablar sobre los pueblos del mar, pero ¿qué pasa también al lado? ¿Qué otras civilizaciones hay? ¿Quién más hay al lado? Pues en el contexto egipcio vamos a ver qué hay en África en ese momento. Hay que saber qué hay en África, porque son africanos. Ajá. Mire, yo le quería mostrar este libro que yo tengo del profesor. Bueno. Me encanta. Sí. Es buenísimo. No, es que yo lo he tenido 2 veces, ¿vale? Lo he tenido 2 veces como profesor en el máster y en un curso que hice una vez de escritura de jeroglíficos egipcios, lo tuve. Y la verdad, la manera que eso se explica... 3 veces, porque he hecho un curso online que hice con él también, 3 veces. Y la manera que tiene de explicarse es que es fácil de entender. Sí. Y además es que es una eminencia. Para mí es uno de los egiptólogos más, para mí, que más me ha influenciado, ¿vale? Sí. Bueno, no sé. Cada uno tiene sus referentes. Claro. Cada uno. Y yo, para mí, en egiptología, si tengo que ponerme a buscar alguna información, sobre todo en cuanto al Egipto de las primeras dinastías, sobre todo, que es lo que él más trabaja y más sabe, donde más, y de escritura jeroglífica y de los orígenes africanos. Él tiene un artículo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de esto, de los orígenes africanos de la cultura faraónica egipcia. Pues para mí es un referente. Ajá, claro. Se tendría que leer un poco más. Sí. El problema que tiene a veces que tenemos nosotros de habla hispana es que la mayoría de la documentación está o en inglés, o en francés, o en alemán. ¿Vale? Últimamente en alemán. Antes era más el francés y el inglés. Los alemanes se pusieron ya en la década de los 80 mucho en el trabajo en Egipto, y de hecho hay muy buenos egiptólogos alemanes. Bueno, estaba Günther Dreyer, que murió hace 4 o 5 años, que era, para mí, uno de los mejores que ha habido. Buenísimo. En mi caso, a mí que me fascina Ugarit, en español tenemos muy poco. Gregorio del Olmo es el maestro de los maestros en español, pero la mayoría del material está en francés. El mejor está en francés. Yo vi un poquito empezar la conferencia que disteis tú con un compañero sobre Ugarit, sí. ¿vale? Sí, la vi empezar, no la he visto más.
pero la voy a ver, porque yo es que con Ugarit también tengo un poco de relación, porque en una de las clases que tenía de la universidad, una que se llamaba, me parece que Sociedades Prehistóricas Complejas o una de estas, ¿sí? Me asignaron junto a un compañero que hiciéramos un trabajo sobre Ugarit. Pasa que hace tiempo ya no me acuerdo de la mitad de las cosas, tengo una memoria muy mala. Ya tengo que apuntarme las cosas porque no. Pero sí, hicimos un trabajo sobre Ugarit y claro, alucinamos mucho porque era hiper importante. Y además, sobre todo, como puerto en la comercial. Biblia hebrea es importantísimo, a pesar Claro. de que no sale mencionado, pero los dioses, todas las costumbres que tienen los hebreos vienen muchas de Ugarit. Sí. Es importante. Todo eso, Ugarit, es que es igual. Ugarit, las zonas estas del Levante, Ugarit, Biblos, Tiro, Sidón, esas ciudades costeras de los fenicios también, otros grandes desconocidos, ¿no? O sea, claro. Todo es apasionante. Es fascinante. Vi otra de vuestras conferencias, me parece que era la de la escritura, la proto-sinaítica, sí. Esto es una de las cosas que también aprendí con el doctor Cervello. De ahí también, claro, está él y hay una egiptóloga israelí, Orly Goldwasser, que también postula esto de que todo nace en Serabit al-Jabit. Todo nace allí, el alfabeto, ¿no? Que claro, es maravilloso. Y tal como nos lo representó, claro, yo creo, pues mira, ahora que lo dices, creo que fue la clase en que nos mostró cómo pasaban esos jeroglíficos egipcios, cómo pasaban esas formas a ser el abecedario. Yo creo que fue allí entonces donde dije, que fue el doctor Cervelló, dije, este tío es un crack. Este tío ahora sí que me ha agarrado para siempre. Ya voy a estar a muerte con él. O sea, me impactó muchísimo. O sea, hasta la tumba. Sí. A ver, hay gente que tiene... A ver, otra de las cosas que yo tuve esto tampoco viene a cuento, pero es histórico, es historia. Cuando yo empecé a hacer la carrera de historia, todo el mundo me dijo que esto no servía para nada. Todo el mundo, ¿vale? Y que no lo iba a hacer, que no lo iba a poder hacer. Porque trabajando, que no lo podía hacer. Y que no lo puedes hacer. No sirve para nada. Y entonces yo tenía tres fotos en mi habitación donde yo estudiaba. Tenía una pequeña habitación con una mesa y tenía tres fotografías. Una era la de Howard Carter, que le dijeron, aquí no hay nada más. Ajá. No excabes más, que no hay nada más. Y después descubrió. La tumba de Tutankamón, claro. La otra fotografía era de Heinrich Schliemann, que descubrió Troya. Claro. Troya no existe, Troya es un mito, Troya nada, y descubrió Troya. Y la otra, no sé si te sonará el nombre, no tiene nada que... No era, porque él era biólogo, es la imagen de Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl era un biólogo que hizo una cosa brutal, porque una de las cosas que también me llevaron al mundo de la historia fue un libro de Thor Heyerdahl, ¿vale? Que ahora te explico. Thor Heyerdahl se fue a unas islas, él era biólogo y se fue. Y a una isla de las Marquesas, creo, aislada del mundo, no sé si de las Marquesas, bueno, una isla aislada totalmente del mundo, pasaba un barco mensualmente por esa isla y estuvo conviviendo él y la mujer que tenía entonces con una tribu que había en aquella isla. Estamos hablando de principios del siglo XX. 1920, 1930 sería, o sí, 1920, 1930. Y bueno, ahí tuvieron sus peripecias, tuvieron que salir por patas de la isla porque ahí tenían ciertas tradiciones, pues que a ojos de un occidental, pues
no estaban muy bien y les invitaron a participar de estas tradiciones y ellos dijeron que no, y entonces los isleños aquellos, pues si no, pues os vais de aquí o os matamos. Y tuvieron que salir, bueno, tuvieron que recluirse en un trozo de playa esperando que viniera el barco hasta que pudieron salir. Pero ese barco resulta que dio varias vueltas, pasaba por todas las islas, y él en estas islas vio que había esculturas pétreas que eran muy parecidas a lo que había en el Imperio Incaico, en Perú. Entonces, son muy parecidas. ¿Cómo es posible esto? Pues este hombre decidió, bueno, esto solo es posible si han venido en barco hasta aquí. Pero para venir en barco hasta aquí, esto es casi, esto, vaya, son miles y miles de millas, ¿no? Bueno, la cuestión es que él se construyó una balsa del mismo modo que la construían los incas. O sea, tal como habían, cuando llegaron los españoles, pues siempre había alguno que, sobre todo si algún fraile, algún religioso, que escribía sobre lo que veía. Y Thor Heyerdahl, viendo lo que había escrito, pues sabía que estos incas se movían en unas balsas con una vela en medio, con un tronco. Bueno, la cuestión es que construyó una balsa. La llamó Contiki, la balsa, y se echó a la mar. Y salió desde Perú y llegó al atolón de Raroya, llegó a la Polinesia. Entonces, es a un tipo también al que le dijeron, esto no es posible, en la antigüedad los barcos no pueden no pueden navegar el océano, no pueden ir de un lado al otro, y él decidió que sí que podía. Entonces, frente a tanto pesimismo con la elección de su carrera, usted tenía esta motivación con este Claro, caso. Yo los veía a los tres, que ellos les habían dicho que no podía ser, y ellos consiguieron hacerlo. Y a mí me decían, ya estás mayor, tienes el trabajo, no puedes hacerlo, y yo decidí que sí que lo podía hacer, y lo hice. Y esa es mi experiencia, y yo creo que la gente, todo el mundo, si queremos, como se suele decir, querer es poder. Hay veces que, yo entiendo que hay veces que hay causas de fuerza mayor que te impiden hacer cosas, pero realmente si quieres hacer algo, puedes hacerlo. Y yo pude licenciarme en historia, he podido hacer un máster, y ahora para aquella gente que yo entiendo que no puede aventurarse a hacer cursos superiores, universitarios, estar horas y horas estudiando con los codos hincados y documentación, y en inglés, en francés, en alemán, ahora tengo que traducir esto, sí, ahora hay muchos programas que te pueden traducir, pero llevar lo mínimo que podamos. Bueno, lo máximo que podemos, que seguramente va a ser un mínimo de todo lo que existe. Llevar esa información, esa cultura, esa historia antigua a toda la gente, es lo mínimo que podemos. Exacto, así. Bueno, profesor, ha sido realmente un gusto poder charlar con usted. La verdad es que nos hemos ido mucho de lo que era, pero bueno. Pero ha estado interesantísima, de verdad, mucho material, mucha... La historia es emocionantísima, la historia, como digo, nos pertenece a todos. Exacto, y bueno, yo creo que con esta entrevista los amigos se van a motivar de poder seguirla a usted, a la querida banda, a través de las redes sociales, de la página que tienen ustedes en la academia. Así que vamos a dejar los enlaces de todos los detalles para que puedan apuntarse en sus cursos, tanto en las conferencias gratuitas, que son un regalo, una bendición, y los que son pagados también, porque todo es asequible. Todo es asequible. Tratamos de que sea para la mayor parte de gente. Ya es lo que le comentaba hace un momento. Ya sabemos que hay gente que no puede, que hay causas de fuerza mayor que no se puede. Por eso hacemos las conferencias gratuitas. Pero los precios de los cursos son muy, muy asequibles. Buenísimo. Para llegar a todo el mundo. Y la información, no nos reservamos nada. Por el hecho de que sea asequible, o sea, nuestro espíritu es que lo sepan todo.
Entregar y que toda luego, la información que se maneja luego, dentro de la academia. y que luego con esa información decida cada uno cuál es su verdad, cuál es... sí, bueno, es su verdad. Claro, aquí están todas las posturas. Sí, Escoge cuál te están todas. gusta. Esta es toda la documentación. Yo le voy a recomendar y procuro siempre buscar documentación en español. Y aquí tienen estos documentos y tienen estos artículos. Uno le hablará de una cosa, otro le hablará de otra cosa y otro le hablará de otra cosa. Es usted quien yo no le voy a decir lo que yo tengo, por supuesto. Yo tengo mi manera de pensar y creo en una posición dependiendo del tema que estemos tratando. Hoy, por ejemplo, pues hemos hablado, no del todo, pero hemos tratado de hablar de los pueblos del mar. Mi posición es que su incidencia fue mínima. Estuvieron allí, participaron de todos los conflictos que había en ese momento, pero ni fueron los causantes, ni tuvieron tampoco una recompensa. O sea, no, después de estas guerras, de estas batallas en las que estuvieron, realmente no se hicieron con el control más que los filisteos. Los filisteos sí, no se hicieron con el control de ninguna zona en especial que sepamos. Luego están los que dicen, y hay documentaciones, que algunos se fueron a Cerdeña, los Sherden, que otros fueron a Sicilia. Bueno, es posible realmente que estos pueblos, saliendo de aquí, buscaran un sitio donde asentarse y llegaran a las costas del Mediterráneo occidental. Pero bueno, eso son posturas. Yo las explico todas y que cada uno piense lo que tiene que pensar. Ya está. Excelente. Ahora nos despedimos de los amigos y se queda un minutito más para que podamos arreglar otras cositas. Perfecto, exacto, sí. Sí, nos despedimos de los amigos y bueno, ya pronto verán esta entrevista. Gracias a usted, profesor, por esta disponibilidad que tuvo de acceder al canal Investigando la Historia. Ha sido un placer. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.